años trabajando para que puedas hacerlo todo en cualquier sitio. Y ahora que toca hacerlo desde aquí. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el culto una vez más en esta tarde. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a comenzar orando
y vamos a pedirle al Señor que nos hable, nos ministre una vez más por medio de su palabra. Les mandamos saludos a todos los que están conectados desde casa. Sobre todo quiero saludar primeramente a mis hermanos de la Iglesia de Elegido, los cuales extraño, les extrañamos mucho. Se nos nota ya cada vez más, no somos alemanes, salvo Klaus, pero aunque Klaus es alemán ya es andaluz también, y ya nos echamos de menos, los latinos necesitamos tocarnos, darnos besos, abrazos, todas esas cosas que hacemos cuando estamos juntos, pero les echamos de menos. Vamos a salir adelante juntos de esto y saldremos mejores, amén. Así que también queremos mandarles saludos a todos nuestros amigos que se están conectando desde muchos lugares, ¿sí? Se conectan desde las iglesias Sijas en Málaga, en Guinea-Bissau, en Ambato, Ecuador, y también de las iglesias que aquí en España se conectan o que nos ven después. Normalmente los cultos los tenemos todos a la misma hora, pero luego nos ven, y sobre todo mucha gente de otros lugares, de otros países, especialmente desde Argentina, donde tenemos este enlace, este corazón unido. Saludamos a la iglesia de Córdoba, ¿sí? La familia Godano, todos los miembros de la iglesia, les amamos, les apreciamos, estamos orando por ustedes. Quiero saludar también a la iglesia González Catán, Sebastián, toda la gente de tu iglesia, en general a toda la gente que se está conectando de Argentina. Muchos me escriben luego que han visto el vídeo, etcétera, mandando saludos, así que les saludo a todos, pero nos están viendo de muchos lugares, desde México, toda la parte que habla español, alguna gente también en Estados Unidos, en fin, quiero saludarles a todos, ¿sí? Y darles un abrazo digital, no puede ser físico, pero sobre todo sí darles las gracias por estar apoyando. Les amamos a todos, y queremos transmitirles ánimo. En medio de esto se pueden sacar muy buenas cosas, se puede evangelizar, la gente está sensible, está sensitiva, tienen temor, tienen miedo, no saben qué va a pasar después, ni con la economía, ni en general. Ya están hablando de un cambio en el modo de vida de las personas después de esta pandemia, y nosotros tenemos un modo de vida diferente ya desde antes de la pandemia. Es un buen tiempo, la gente está sensible a Dios, la gente está sensible a todo lo que tiene que ver con el asunto espiritual. Cuando las cosas materiales desaparecen, inmediatamente caemos en la cuenta que hay una parte que no desaparece, que es la espiritual, y Cristo Jesús y la iglesia es la respuesta, el evangelio es la respuesta. Así que les mando saludos, y nuestras oraciones están con todos. Así que vamos a orar por este culto, por el sermón. Quiero orar por algunas necesidades. Obviamente necesitamos orar por esta situación de pandemia, para que Dios ponga su mano, ¿sí? Oremos por los gobernantes. Te pueden gustar más o menos, puedes creer que se podía hacer mejor o peor, pero más vale que en estos momentos nos pongamos todos a una detrás de ellos y oremos por ellos, para que Dios les dé sabiduría, les dé fortaleza, les dé todo lo que necesitan para sacarnos de esta situación, y de la mejor manera. Así que vamos a orar por ellos, desde el presidente, todo el gabinete de crisis, etcétera, para que Dios les dé sabiduría, no solo aquí en España, en todo el mundo, ¿sí? Esto es algo mundial y necesitamos orar por ello. Vamos a orar por las iglesias, ¿sí? Por todas las iglesias. Esta situación nos ha pillado también a las iglesias, en algún caso descolocados, pero vamos a colocarnos, ¿sí? Vamos a orar para que Dios se mueva, para que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos bendiga, nos ministre. Este tiempo de encierro es buenísimo, debería estar siendo buenísimo para un crecimiento espiritual, un crecimiento en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la oración, en cuanto a la relación con Dios, un aumento, una proliferación de compartir tu testimonio y compartir a Cristo por medio de las redes sociales. Vamos a orar por los pastores, por todos los líderes, para que también Dios los fortalezca, provea para ellos, para que Dios también los guarde y los proteja, les dé recursos a las iglesias. Las iglesias tienen que seguir adelante, así que vamos a orar por recursos
milagrosos también. Dios haga milagros en las finanzas de la iglesia y en las finanzas de las personas para que puedan ir adelante. Así que vamos a orar por las iglesias de nuestro compañerismo en todo el mundo, aquí en España también, todos sus pastores, y vamos a orar por las iglesias hijas. Sí, oramos la iglesia en Málaga, Javier y Adriana trabajando en Málaga, vamos a orar por Eusebio II, trabajando en Guinea-Bissau, en África. Están asustados, todavía no tienen muchos casos, pero el problema no es que tengan casos, es que no tienen medios y no queremos que llegue el virus para que no se extienda radicalmente. Así que ore por África, ore por Guinea-Bissau, el pastor Eusebio II, la congregación allí, sus iglesias hijas también y el resto de pastores, y oramos también por Ambato, Ecuador, Fernando y Zoila, la familia Calapiña, a los cuales amamos, y también oren por Ecuador para que Dios los proteja, también Dios provea recursos para ellos, amén. Así que oramos la iglesia madre en Tucson, pastor Warner, el resto de pastores que con él trabajan, que Dios les siga dando sabiduría para ayudarnos, amén, y oramos por los líderes de nuestro compañerismo, pastor Greg Mitchell, el pastor Mitchell, la iglesia de Prescott. Vamos a orar también por algunas necesidades. Pues recuerden llevar en oración a mi padre, quien dio positivo en el coronavirus hace 2 semanas, está en casa, está bien, recuperándose poco a poco, prácticamente ya sin fiebre, minimizando los síntomas, pero ore por él y ore por mi mamá también. He estado conviviendo con él, así que le garantizaron casi sin hacerle el test que va a estar contagiada, pero también está bien, así que ore por ellos. Vamos a hablar todavía por Estela, amén, la hija de nuestra hermana Shelly en Londres, está enferma, amén, no tiene coronavirus, simplemente tiene un ataque de asma, probablemente tiene que ver con el miedo y la ansiedad, así que vamos a orar por ella. Ore también por Teo, este hombre mayor en Madrid, ha tenido una pequeña recuperación, una pequeña recaída. Vamos a orar que Dios lo cuide, lo guarde, lo proteja y lo cure completamente, ¿sí? Para que su familia pueda estar también tranquila y pueda estar sin abatimiento por causa de esto. Vamos a orar por la familia, que Dios les dé consuelo y les dé paz en estos tiempos difíciles. Quiero orar también por una mujer. Se convirtió a través de un sermón de la iglesia de Buenos Aires, en la iglesia de Devoto. Estaba escuchando el mensaje, luego el asistente pastor la llamó, estuvo hablando con ella, está en Málaga, nos dieron el contacto, Javi, pastor de Málaga, se contactó con ella, así que ore para que se afirme en el Señor. Y también quiero orar por una mujer con la que estuve hablando anoche. Ella está en Tucson durante muchos años sirviendo en la iglesia con el pastor Warner, años y años, tuvo un problema, una tragedia, falleció su marido por distintos motivos, se apartó del Señor. Ore por ella, ¿sí? Me pidió que orara por ella y vamos a orar por ella para que Dios se pueda encontrar con ella una vez más, así que se llama María, ore por ella. Oramos también por la mamá, por la mami de nuestra hermana Moreira, ¿sí? Su mamá está enferma, amén, así que el otro día la tenían en urgencias, diagnosticada con neumonía, así que vamos a orar para que Dios la toque, la cuide, la guarde, la proteja, ¿sí? Y para que también nuestra hermana Katy pueda estar tranquila y confiada, confiando en Dios, amén. Así que seguramente todos tienen necesidades, vamos a orar, amén, en general por todas nuestras necesidades para que Dios siga moviéndose, amén. Así que ayúdame a orar. Padre, venimos delante de tu trono de gracia y de tu presencia, agradecidos por el privilegio que tenemos nosotros, Padre, de estar, Señor, disfrutando una vez más de la comunión con mis hermanos, en este nuevo formato, Señor, de tener comunión a través de las redes sociales. Padre, si te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, por medio de este mensaje y de tu palabra, Padre, a ser cambiados y transformados, Señor. Padre, yo oro en este momento por cada una de las peticiones y de las necesidades que he mencionado, Señor. Padre, oramos por aquellos que están enfermos, para que tú pongas tus manos sanadoras sobre ellos. Padre, yo oro, Señor, por mi padre, mi madre, por Estela, Señor, por Teo en el hospital.
Padre, quiero orar, Señor, por la mamá, Señor, de Katy, Señor, para que tú también pongas tus manos sobre ella, en general por todos los enfermos. Oramos por aquellos que han perdido sus familiares por esta pandemia, Señor, en todo lugar, mi Dios, para que tú envíes paz y consuelo a ellos. Padre, queremos orar, Señor, por María, Señor, en Tucson, para que tú, mi Dios, la llenes una vez más con tu amor sobrenatural. Hazle sentir cuánto tú la amas, Señor, Padre, y que nunca la has dejado, Señor. Te pedimos por ella para que tú, mi Dios, la toques, Señor, y la restaures completamente. Padre, yo oro para que tú le devuelvas el gozo de la salvación, Señor. Padre, para que tu Espíritu Santo la llene, Señor, una vez más, Señor. Padre, entre tanto que ella se vuelve a ti, vuélvete a ella, Dios. Te pido, Señor, que tú la ayudes, Señor. Padre, quiero orar también, Señor, por los gobernantes, que tú te muevas, Señor, en ellos. Padre, que tú les ayudes, les des sabiduría, Padre, para que puedan sacarnos de esta situación lo antes posible y lo mejor. Dales sabiduría y fortaleza, Dios, para poder lidiar con este asunto. Señor, oramos por todas las iglesias, por los pastores, cada congregación, sus necesidades. Padre, recordando la iglesia madre en Tucson, el pastor Warner, todos los pastores que trabajan con él. Padre, lo llevamos delante de ti, Señor, la congregación en Tucson, Señor. Padre, queremos orar las iglesias aquí en España, las iglesias hijas, Señor, en Málaga, en Ecuador, Ambato, Señor, Padre, en Guinea-Bissau, los pastores, Señor, sus familias, para que tú los cuides, los protejas, les des recursos, Señor. Padre, yo oro por todas las iglesias de nuestro compañerismo en todo lugar. Padre, bendice a mis hermanos, los pastores, dales mensajes, dales estrategias, dales sabiduría, Dios. Padre, y provee recursos del cielo, Señor. Padre, para que tu obra siga adelante y podamos extender tu reino. Padre, yo te doy las gracias, Señor. Pido la unción de este mensaje. Padre, la unción, mi Dios, de mi vida y mis labios, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que a través, Señor, de estos mensajes, Señor, gente que no te conoce, te pueda conocer y pueda venir a tus pies, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Para la iglesia del Ejido, amén. Tenemos este sobre, amén. Recuerden, es el sobre que usamos para nuestras donaciones, ¿sí? Los diezmos, ofrendas y promesas. Tenemos dos métodos por el tema de la crisis. Método número 1, usted puede poner en el sobre sus ofrendas, sus donaciones, sus diezmos y las promesas de evangelismo mundial y las puede acercar a la iglesia. En ese caso, el hermano Klaus los recibirá, les dará un recibo como que le han entregado el sobre y así se pueden ustedes ir tranquilos. La opción 2 es hacer transferencias o ingresos en el cajero o en la oficina del banco al número de cuenta de la iglesia. Lo he facilitado a través del grupo de difusión de la iglesia, pero se lo volveré a facilitar después de cada culto, lo voy a estar mandando. Amén. Necesitamos seguir con la obra de Dios adelante. Necesitamos seguir con la iglesia en el lugar donde está, seguir haciendo frente a nuestros compromisos económicos, así que es un momento también para dar a Dios. Generosidad es lo que hace que se salga de las crisis, no retener. La Biblia nos enseña esto en Proverbios. Hay quienes reparten, habla de generosidad, y le es añadido más. La gente que reparte, la gente que da, Dios le añade más. La gente que dice Proverbios retiene más de lo que es justo, no es que no tiene que retener. Hay una parte de retención, el ahorro que tiene que estar establecido, pero los que retienen más de lo que es justo vienen a pobreza. Los gobiernos de todo el mundo están inyectando dinero en el sistema para mantenerlo. Ellos tienen claro que la única manera de salir de la crisis es ser generosos. Hay que invertir dinero, sea en la sanidad, sea en los servicios públicos, sea en los empresarios, sea en los trabajadores. Están implementando batería de medidas, dando dinero con el motivo de salir de la crisis. La iglesia, los cristianos tenemos que hacer igual.
saldremos de la crisis en tanto en cuanto también somos generosos y damos para que podamos también ser prosperados. La generosidad siempre te abre las puertas. La generosidad del hombre, dice, le allana el camino. Cuando hay una montaña, la generosidad dice que te allana el camino. Así que sea generoso, sea generosa, dele a Dios con todo el corazón. Seguimos adelante, amén. Así que recuerde, mañana los niños tienen una cita a las 6 de la tarde, hora de España. Hay mucha gente que me escribió dándome las gracias por la escuela bíblica infantil. De hecho, es el vídeo más visto de la iglesia, más que los sermones. Así que les damos las gracias. Hay mucha gente que se está conectando a otros países. Como algunos sí los tengo localizados, les mandaré las horas locales para que ustedes se conecten a sus hijos. Recuerden, los que estuvieron la semana pasada, los niños tienen tarea, así que la primera cosa que la profesora va a ser repasar la tarea para ver quién la ha hecho y poder seguir adelante. Así que mañana, 6 de la tarde, escuela bíblica infantil para todos, así que los papás pongan a sus niños. La semana pasada hasta los papás querían participar y esto es una alegría. Sí, es una alegría. Algunos papás saben menos que los hijos, esto es una tristeza, pero no pasa nada, así aprendemos todos, los niños, y aprendemos los padres. Así que quiero predicar el tercer mensaje de esta serie. Recuerden que el domingo en la mañana comenzamos una serie que le titulé, y así es el título de toda la serie, La cruz en el centro. Y le prediqué la centralidad de la cruz el domingo en la mañana. Y en la tarde estuvimos viendo la obra que la cruz del Calvario hace en nosotros, hace en el ser humano. Y esta tarde tengo el tercer mensaje que le he titulado La cruz y la oración. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos del 23 al 26. Los que lo buscan, se cuenta que un consejero que daba consejería y también era psicólogo cristiano, estaba relatando en un libro acerca de haber intentado tratar con una mujer que tenía un problema por causa de que su hija, cuando ella era joven y su hija era una niña, falleció, tuvo una tragedia increíble, murió en un accidente. Esto fue hace más de 50 años. Fue un accidente total, no fue culpa de nadie, pero desde el día del fallecimiento de su hija, esta mujer comenzó a culparse a sí misma. Su respuesta a este sentimiento de culpa durante el resto de su vida fue erigir muros de separación entre ella y las personas, entre ellas y la familia, entre ellas y los demás seres humanos. Así que siempre que alguien intentaba acercarse a ella, ella huía y cortaba cualquier clase de relación. Sentía que ella, al ser culpable de la muerte de su hija, no era merecedora ni digna de tener una relación ni amistosa ni amorosa. Así que este sentimiento ha dominado toda su vida, y nunca más ha podido recuperarse. En nuestra escritura, la cual vamos a leer, Jesús está enseñándonos oración. Que oremos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el poder de la oración y está basado en la cruz. Así que esta tarde quiero ministrarles este mensaje que le he titulado La cruz y la oración, para que miremos la cruz y la oración. Juan capítulo 16, versículos 23 al 27. Dice así la palabra de Dios: en aquel día no me preguntaréis nada. Cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre,
Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Quiero hablar en primer lugar acerca de la dignidad y la oración. Nuestro texto que acabo de leer es sobre la oración. Y la realidad es que mucha gente no cristiana, pero también tristemente muchos cristianos tienen ideas equivocadas acerca de la oración. Ideas muy raras, muy extrañas, muy fuera de lo bíblico acerca de la oración. Que la oración y su respuesta depende de la capacidad que tenemos para orar. Qué tan bien oro, qué tan bien me expreso cuando oro. O hay otra gente que en este aspecto piensa que la oración trata de cuánto tiempo oro. Si oro mucho, entonces tendré una respuesta. O si oro muy elocuentemente, muy bien, entonces seguro que en el cielo soy oído. Hay otra idea rara que anda entre los cristianos, y es que hay mucha gente que considera que la oración depende de mi valía, de cuál es mi valor o de mi carácter. Hay gente que piensa que si soy alguien que merece ser escuchado en el cielo o alguien a quien valga la pena ayudar, entonces el cielo me va a escuchar. Y todos estos conceptos están basados en calibraciones o mediciones falsas. Porque queremos nosotros determinar quién habla bien y quién habla mal, quién ora bien, quién ora mal, si el tiempo, ¿quién determina cuánto tiempo mínimo es suficiente para ser oído en el cielo? Así que determinamos nosotros a quién creemos nosotros que Dios va a escuchar. Y esto es un montón de ideas equivocadas acerca de la oración. Uno de mis versículos favoritos está en Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando yo leo que hay un ángel encargado que tiene una copa de oro, va al altar de oro de donde pone incienso, y en la copa dice que están las oraciones de los santos. Cuando tiene la copa con las oraciones y el incienso, sube delante de la presencia de Dios. Y esto indica que no hay una sola oración, por larga, pequeña, bien hecha, elocuente o simple, que no vaya a ser escuchada. Ahora, el enemigo, el diablo, ataca nuestra dignidad en la oración. Por esto le hablo primeramente acerca de la dignidad y la oración. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de Dios: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahora, la base de la oposición, de cómo el diablo o Satanás trabaja, es tratando de convencernos a nosotros de que no somos dignos de estar delante de Dios pidiéndole nada. Y lo hace a través de indicarnos cuán sucios o indignos somos. En el versículo 4 de Zacarías 3 dice: habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira, el diablo siempre apunta a tus fallas, a mis fallas, a los pecados que a veces cometemos, y trata de que por medio de esa falta de dignidad que sentimos cuando le fallamos a Dios, trata de detener la oración, trata de que tú no te sientas digno de dirigirte a Dios. Pero aquí vemos en Zacarías que este hombre, el sumo sacerdote, está delante del ángel de Dios. Y esto termina por afectar a la oración. El sumo sacerdote es el representante de toda la nación de Israel, está delante del ángel del Señor. El ángel del Señor representa a Dios en acción, bajando a las personas o bajando a los seres humanos para traer el poder de Dios y ayudarlos. Así que si el enemigo puede convencerte a ti o a mí
y puede atacar nuestra dignidad, esto afectará inmediatamente nuestra oración. Pero mire lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Dice así: amado, si nuestro corazón no nos reprende o no nos condena, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón nos condena, no tenemos confianza. Y entonces cuando no tenemos confianza, inmediatamente tratamos de evitar a Dios y detenemos nuestra oración. Así que cuando el pueblo de Dios no siente que está haciendo el bien, suceden muchas cosas. Es que hay mucha gente que no entiende la oración y la cruz. Más bien no entiende la cruz y por tanto no entiende la oración. Entonces cuando la gente, el pueblo de Dios, un cristiano no se siente bien o siente que no está haciendo bien y el diablo le convence de que ha perdido la dignidad, hay mucha gente que se sienta a orar, sintiéndose como estúpidos o tontos, ¿me entiendes? Vienen pensamientos como: ¿para qué oro? ¿De qué me vale a mí orar? ¿Acaso Dios me va a escuchar a alguien como yo? Entonces, en estas circunstancias muchos dejan de orar por completo porque piensan: no tiene sentido orar, Dios no me va a escuchar. Y esto también se manifiesta en cuanto a nuestra manera de vivir. Hay muchos cristianos dominados por sus sentimientos o emociones y entonces tienen ciclos, ¿sí? Tienen auges y declives, auges y fracasos. Y van con altibajos sentimentales y emocionales. Cuando están para arriba, cuando están en un auge, son gente que oran. Cuando están en declive o tienen problemas, dejan de orar. Piensan: como lo estoy haciendo bien, Dios tiene que estar contento conmigo, así que voy a orar. Como no lo estoy haciendo bien, entonces Dios estará enojado, enfadado conmigo, así que mejor no oro. Tienen la idea como en algunos deportes. Yo practicaba de joven el balonmano, pero hay algunos deportes donde cuando algún defensor tiene una infracción un poquito más allá de... es más duro de lo normal. Por ejemplo, en balonmano te excluyen al banquillo durante 2 minutos y dejas el equipo con uno menos. Cuando pasan los 2 minutos... se te levanta el castigo y puedes volver a entrar en juego. Bueno, hay muchos cristianos que tratan la oración de esta manera porque no entienden nada acerca de la cruz y la oración. La oración no funciona así. Usted y yo podemos fallar, no somos perfectos, caer, pero todavía la cruz del Calvario sigue teniendo la misma validez y la obra de la cruz que le prediqué el domingo en la tarde sigue teniendo la misma validez. Por lo tanto, usted puede orar y no tiene usted que quedarse 2 minutos en el banquillo de la oración sin orar porque usted no se sienta digno. Así que, cuando el enemigo ataca la dignidad del creyente, cuando el enemigo ataca a los seres humanos haciéndoles sentir que Dios no tendrá ningún interés en oírnos, inmediatamente Él consigue detener los propósitos de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y de esta manera, nosotros hacemos que la oración se base o esté fundamentada en nosotros. Porque no siento que soy digno, se trata de mí, la oración. Y la oración, ciertamente, hermano, hermana y amigo que nos escuchas, la oración, orar a Dios, no es solamente acerca de ti. La oración es acerca de la voluntad de Dios y acerca de los planes y los propósitos de Dios en la tierra. La oración no es la lista de la compra. La oración no es simplemente gente orando por un iPhone o por cosas que si no las consiguen no pasa nada y puedes seguir viviendo. Deberíamos estar orando nosotros como cristianos y como iglesia por la vida de la gente, por las almas de la gente. Deberíamos estar orando por si las personas se salvan o no, si terminan en el cielo o terminan en el infierno, tus amigos, tus familiares. Deberíamos estar orando
si los nuevos conversos reciben la revelación y sobreviven, o si no la reciben y mueren. Deberíamos estar orando si la iglesia tendrá un impacto en la ciudad o no la tendrá, o hasta lo último de la tierra. Deberíamos estar orando por si discípulos, hombres y mujeres, son capaces de alcanzar su destino en Dios y alcanzar todo el potencial en Dios. Pero esto es algo que el diablo ataca a través de robarnos la dignidad. Nos come el coco, nos hace sentir, bueno, esta semana es que no estoy yo muy bien, así que orar es para nada porque Dios no me va a escuchar. Pero es una mentira. La cruz no hace sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Nos devolvió la dignidad robada por el pecado y ahora nos ha dado un acceso a Dios permanente e ilimitado. Por eso le quiero hablar segundamente acerca de la cruz y el acceso. Necesitamos nosotros entender que una consecuencia o la consecuencia más importante que el pecado tuvo con respecto a Dios y a los seres humanos es la pérdida de poder tener acceso a Dios. Dice Génesis, capítulo 1, versículo 3, 24, dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Podemos mirar esto también cuando nos referimos al monte Sinaí. Nadie se le permitía subir al monte Sinaí para hablar con Dios. Bajo pena de muerte, inmediatamente morías. Usted luego puede leer más tarde en Hebreos capítulo 9, versículos 7 y 8. Se nos habla de que el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una sola vez. Dice, no sin sangre. Pero solo se le permitía entrar al lugar santísimo una sola vez. Se nos está estableciendo, había regulaciones. El Espíritu Santo nos está diciendo, antiguamente, antes de la cruz del Calvario, había normas. Hasta el pueblo de Dios tenía una limitación en cuanto a ser oído. Una sola vez al año, el lugar santísimo no estaba abierto libremente, ni para todos, ni todo el tiempo. Una sola vez al año, solo el sumo sacerdote. Así que Dios, que no puede tener pecado en su presencia, demostró claramente que usted y yo no somos dignos de acercarnos a Él. Esto fue lo que el pecado hizo, separarnos de Dios y quitarnos el acceso a Dios. Algunos que la teología no la cogen mucho, se lo voy a explicar de una manera más fácil, lo va a entender radicalmente rápido. Es como si te quito el acceso a Wi-Fi o al Wi-Fi. Si te quito internet, algunos se vuelven locos. El pecado te quitó a Dios y hay muchos que no se han vuelto locos. Esta es la tristeza, ¿no? Pero, hermano, básicamente la oración es tener acceso a Dios. El pecado nos robó el acceso a Dios. Así que esto me lleva inmediatamente a hablar otra vez del poder de la cruz. Porque Jesús, cuando pagó por nuestro pecado, cumplió con las consecuencias del pecado que nos separaba de Dios. Él vivió una vida perfecta, la vivió en nuestro nombre. La vida que usted y yo deberíamos haber vivido recta y perfecta, la vivió Él por nosotros. Y Él murió como un sacrificio por nuestros pecados, dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, Él, castigo de nuestra paz, no fue sobre ti ni sobre mí, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el beneficio de la cruz, el beneficio de la salvación, es el acceso a Dios. No solamente que ya no vas al infierno, hay gente que reduce la salvación, ya no me voy al infierno, ahora me voy al cielo. Esto es tener
una revelación muy pequeña y muy limitada de lo que es la salvación. La realidad, hermano, es que la salvación, la cruz del Calvario, lo que hizo fue darnos acceso a Dios. Ahora, por el poder de la cruz, usted y yo tenemos acceso a Dios. Así que si el pecado bloquea y bloqueó el acceso a Dios, la eliminación del pecado restaura el acceso a Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuche, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Es interesante, hermano, mirar cómo ahora sí tenemos acceso libremente al lugar santísimo, y lo tenemos por la sangre de Jesucristo, por la cruz del Calvario. En nuestro texto, en el versículo 23, en el versículo 26, Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de la necesidad que ellos como discípulos tenían de la ayuda de Dios, el Padre. Y repetidamente, en el versículo 23 y en el versículo 26, se dice la palabra en aquel día. En ese día, en aquel día, ¿a qué día se está refiriendo? Obviamente se está refiriendo a después de la crucifixión, después de la cruz. La cruz lo cambió todo, hermano. Tiene que entender el poder de la cruz y la oración. Porque desde aquel día dice, yo ahora les estoy hablando por alegorías. Yo ahora les estoy hablando por parábolas. Pero va a llegar el día donde todo va a cambiar. Ustedes van a hablar directamente con mi Padre. Y no porque lo hagan simplemente pidiéndome a mí y mi Padre a través de mí. No, es que ustedes hablarán con Él directamente porque mi Padre les ama. Y les ama porque ustedes me han amado a mí. ¿Cómo sabemos que el sacrificio de Jesús fue suficiente para pagar por nuestro pecado? Le ministré el domingo en la mañana y en la tarde. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Así que, hermano, ahora la sangre de Jesús, la cruz del Calvario, nos da un acceso libre a Dios, nos da un acceso libre a la ayuda de Dios. Es banda ancha de fibra óptica con el cielo. Este es el resultado inmediato de la cruz del Calvario. Marcos capítulo 15, versículo 38 dice, entonces el velo que representaba la separación entre Dios y el hombre, era la incapacidad de poder entrar a la presencia de Dios libremente. Dice Marcos 15, 38, entonces el velo, justo después de la crucifixión, en la cruz del Calvario, ya Cristo ha dicho consumado es, ha entregado a su Espíritu, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos y lo hizo de arriba abajo. Dios fue el que hizo esto, Él dio la orden, rasguen el velo para que todo aquel que crea en mi Hijo, que crea en la cruz del Calvario, que crea en Él, automáticamente tenga un acceso ilimitado a mí. Dios el Padre rasgando desde arriba hacia abajo el símbolo de nuestra incapacidad para acceder a Él. Una vez más le leo Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 22, dice, así que hermanos, teniendo ahora libertad, acceso gratuito para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Estaba leyendo
de un profesor de teología. Estaba explicando durante un semestre el asunto de la gracia. Mucha gente no entiende la gracia. Mucha gente no entiende la gracia, lo peor es que muchos cristianos tampoco la entienden. Pero este profesor se quiso garantizar que sus estudiantes después de 6 meses habían entendido la gracia, porque cuando les hacía preguntas y las preguntas que ellos le hacían al profesor, le daba a entender a este profesor que no habían entendido, durante 6 meses no habían entendido nada de la gracia. Así que este profesor les convocó a una clase magistral. Y para la sorpresa de los alumnos, este profesor lo que hizo fue ponerles un examen sorpresa. Tenía unas carpetas con un examen dado a la vuelta. Los que han estudiado ya saben que a veces suceden así los exámenes, están dando la vuelta. El profesor dice, no le pueden dar la vuelta hasta que yo dé la orden. Así que el profesor sienta a todos los alumnos estaban súper nerviosos, madre mía, no hemos estudiado, no nos han avisado del examen, no lo hemos preparado. Pero ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente. Lo que pasó es que cuando el profesor dio la orden de voltear y de dar la vuelta al examen, cada examen de cada alumno tenía las respuestas rellenas, perfectas, y todos se callaron. La mayoría de ellos pensaban que por error el profesor les había dejado el examen suyo con las respuestas y todos se callaron. Así que terminó el examen y el profesor de repente, cuando toma todos los exámenes, todavía tienen los alumnos ahí, dicen, quiero notificarles una cosa. Todos ustedes tienen la máxima calificación, todos ustedes tienen un 10. Y dice el profesor, el motivo por el que ustedes tienen la máxima calificación y tienen un 10 es porque el autor del examen ya ha rellenado las respuestas por ustedes. Por tanto, todos ustedes van a recibir un 10. Y este es el examen final. Y todas las respuestas de sus exámenes son perfectas y correctas. Así que su nota final en este semestre es un 10. La razón por la que has aprobado el examen es porque el creador del examen lo ha hecho por ti. Así que todo el trabajo de preparación de este examen no te ha ayudado para que puedas obtener el 10 que acabas de obtener. El profesor se les quedó mirando y les dijo, acaban ustedes de experimentar el significado de la gracia. Después de esto le dijo, uno por uno, ¿qué calificación es la que tú hubieras obtenido si no tuvieras las respuestas? Todo el mundo callaba, alguno decía, no, una nota baja o suspendería. Y al final, uno por uno, le fue haciendo la misma pregunta. Al final el profesor le dijo, he tratado de enseñarte todo este semestre que tú y yo somos receptores de la gracia. Y el profesor continuó diciendo, yo nunca he hecho este tipo de examen, pero yo necesitaba, después de tantas discusiones sobre la gracia estos 6 meses, necesitaba que ustedes entendieran la gracia y lo que he hecho es hacer que ustedes experimenten la gracia. No solo hablar de ello, sino experimentar la gracia. Hermano, y la gracia de Dios por medio de la cruz es lo que nos da acceso. Por eso este segundo punto le titulé la cruz y el acceso. Es por gracia, hermano, es por pura gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que usted ahora puede orar, usted puede tener un acceso a Dios sin límite. Es por gracia, es por la sangre de Jesús, es por el poder de la cruz. Quiero terminar este mensaje hablando acerca de la cruz y el nombre. Jesús establece en este texto que le hemos leído al principio, el principio de la oración. En el versículo 23, en el versículo 24 y en el versículo 26, Jesucristo repite
Ustedes tienen que pedirle al Padre en mi nombre. Esta frase, no sé si a usted le suena de algo. Yo trabajo en el mundo de las empresas y las finanzas y los seguros, etc. Esto me recuerda a cuando alguien te da un poder notarial o tú eres apoderado de alguien. Tienes autoridad legal para actuar en el nombre de otra persona. Jesucristo en este texto 3 veces les está diciendo a sus discípulos: les estoy firmando un poder ante notario, y el notario es Dios, es mi Padre, para que ustedes tengan autoridad en mi nombre. Ustedes pueden hacer en mi nombre todas las peticiones al Padre que ustedes quieran. Usted, por tanto, literalmente tiene derecho a usar el nombre de Jesús como si, hermano, estuviéramos hablando de un apoderado. Y esto se refiere una vez más a la cuestión de la dignidad. El pecado nos quitó la dignidad y nos limitó el acceso, pero la cruz del Calvario y la sangre de Jesús y la gracia nos ha devuelto la dignidad, nos ha dado acceso directo al Padre, pero tenemos un poder de Jesucristo. Este es el poder de la oración, es un poder notarial firmado de Jesucristo para que tú ahora, en nombre de Él, puedas pedir cosas, puedas tratar negocios, puedas cerrar asuntos con el cielo. Cuando tú le das un poder a un abogado, el abogado en tu nombre o en mi nombre hace asuntos, trata con temas, arregla cosas, hace negocios. Bueno, Jesucristo nos ha dado a nosotros un poder notarial para hacer negocios en el cielo, para que en su nombre podamos tratar asuntos. Nos ha devuelto la dignidad, nos ha dado acceso y nos ha dado un poder, nos ha dado un nombre, en el nombre de Jesús. Esto es un principio en la Biblia. Le hablé el otro día de la justicia imputada. Es un depósito, hermano, del cielo que ha sido puesto en tu cuenta espiritual. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es como si Jesucristo hubiera estado pidiendo: yo quiero morir por ellos, para que ellos puedan tener acceso. Yo muero por ellos. Ahora, cuando usted es un apoderado de alguien, de otra persona o de una empresa, nadie cuestiona su dignidad. Lo único que se cuestiona es si a alguien le ha dado o no el derecho de resolver los asuntos en su nombre. Alguien totalmente pobre o indigente puede ser el apoderado de un multimillonario sin problema. Y el valor de las transacciones no recaen en el que tiene el poder de actuar, recaen en aquel al que se representa. Pero el apoderado puede hacer poderosos negocios en nombre de su representado. Hermano, es que la cruz del Calvario y la gracia y la sangre de Jesús nos ha hecho a nosotros representantes de Jesucristo. Usted es un representante. Le ha firmado un poder y ahora usted puede tratar asuntos del reino, puede tratar asuntos de Jesucristo, puede hacer negocios en el cielo. Y esa es la valía de Jesucristo, que ahora nos ha sido imputada a nosotros y que nos ha dado el acceso libremente a todos los recursos del Padre. Yo he visto a Dios hacer milagros de sanidad. Yo he orado por gente, sintiéndome yo enfermo, he orado por gente que Dios ha sanado. Recuerdo también el evangelista Edwin Johncout. Venía uno de los avivamientos que predicó en el Ejido, venía el hombre él era electricista y se cayó de una escalera, en una descarga, y su espalda quedó súper mal. En el avivamiento ese hombre no se podía mover. Todo el día estaba sentado o en la piscina, porque cuando uno se mete en el agua, el peso del cuerpo deja de recaer sobre la columna y se sentía bien. Y todo el tiempo el hombre estaba o sentado o en la piscina, no quería hacer nada, no quería salir a comer, no quería ir a ningún lado, solo quería estar tranquilo y usted, si se acuerda, estaba hecho polvo sentado en
casi doblado en la silla esperando, pero no sabíamos qué pasaba. Se subía al altar y ese hombre se transformaba. Él mismo estaba enfermo, oraba por enfermos y todos se sanaban, pero él se bajaba del altar y seguía enfermo. Es que no, la oración no se trata de nosotros, se trata de quién representamos. Primera de Juan, una vez más, capítulo 3, versículo 21. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Por tanto, debido a la cruz, Jesús dice que simplemente tenemos que pedir. 5 veces en nuestro texto dice pedir, 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 pedir. Básicamente, hagan una petición, presenten sus peticiones al Padre. Ustedes tienen que orar en mi nombre y pedirle las cosas a mi Padre. Juan 16, 23. De cierto os digo que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Y no es accidental que debamos nosotros pedir al Padre. Esto muestra el corazón de Dios y su voluntad de ayudarnos. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una vez más, Mateo 7:11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Otra vez, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que se las pidan. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, si Dios el Padre te ha dado al Hijo, no te va a dar el resto de cosas. Si te ha dado lo mayor, no te dará lo menor. Es interesante que nuestra Escritura nos muestra inmediatamente lo que desencadena la respuesta del cielo. Hermano, ¿sabe por qué usted tiene respuesta a su oración y yo tengo respuesta a mi oración? En nuestro texto, el versículo 17, dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y finalmente, Jesús dice que hay un gozo, una alegría que tiene que ver con la oración. Juan 16:24 dice así, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis, y vuestro gozo será cumplido. Es que existe una alegría cuando las oraciones son contestadas. Existe un gozo cuando somos respondidos desde el cielo, cuando nuestros problemas cambian, cuando nuestras necesidades han sido satisfechas. Viene una alegría y un gozo por haber sido oídos. Existe también una alegría cuando somos usados por Dios para hacer negocios del reino de Dios. Mire lo que dice Lucas 10:17. Entonces los 70 volvieron con gozo, escuche, volvieron con gozo, y mire lo que decían, Señor, en tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan. Es que hay una alegría cuando las oraciones son contestadas. Hay una alegría cuando alguien por quien has estado orando está en el altar recibiendo al Señor. Hay un gozo, hermano, cuando alguien que ha recibido al Señor se está bautizando y de repente usted realiza, yo he podido participar en que este hombre, esta mujer ahora conozca a Jesús y se esté bautizando. Y también hay una alegría de tener la evidencia tangible de que la cruz ha sido más que suficiente para mí. Hermano, no hay nada más gozoso que poder entender que la cruz del Calvario no solo tiene que estar en el centro de nuestras vidas, no solo comenzó una obra y ha hecho una obra en nosotros. Hay una alegría tener la evidencia tangible en tu vida de que la cruz es suficiente para ti y para mí. Y cuando somos honestos acerca de nuestras propias debilidades, y vemos responder aún en medio de ellas a Dios, a nuestras oraciones, es un gozo y es el reconocimiento. La cruz es suficiente.
cuando oramos en medio de debilidades y tenemos respuestas, eso no hace sino demostrarnos lo poco que somos nosotros y la poderosa obra que en la cruz fue hecha. Lo poco que somos nosotros, lo grande que es la cruz del Calvario. Le dejo con esta ilustración. Un día la familia Phillips, Dave y su esposa Lynn, en Illinois, estaban orando. Ellos participaban en una iglesia y querían hacer algo para Dios. Así que después de un tiempo de ayuno y oración encontraron que Dios les estaba dirigiendo a empezar una ONG y un fondo económico para tratar de ayudar a niños, para tratar de ayudar a niños especialmente que tuvieran situaciones desastrosas, hambre infantil, enfermedades infantiles. Con este concepto comenzaron este ministerio. Así que semanas después ellos lanzaron la ONG CHF y este hombre tenía un problema, y es que él no le gustaba hablar en público. Era alguien que las relaciones sociales no se le daba bien. Y claro, tenía este dilema: yo ahora fundo esta organización para ayudar niños, pero yo soy el que tiene que ir a presentar la organización para intentar traer recursos, sea a fondos económicos o sean recursos necesarios para los niños. Pero mis habilidades sociales no me permiten mucho manejar estas cosas. El asunto es que se puso a orar con su esposa por esto. Y sucedió lo siguiente: una mañana entró una llamada de teléfono. Era el director del Centro de Tratamiento de Cáncer en Honduras. Y le estaba preguntando, había encontrado información de esta ONG que ayudaba a niños enfermos, y le comenzó a preguntar si era posible que su organización le ayudara a encontrar una medicina muy importante que 7 niños de su hospital necesitaban urgente, porque si no la tenían pronto, esos 7 niños se morirían. Así que de repente este hombre, Dave, escribió el nombre de la medicina y le dijo al director: mira, yo ahora mismo no tengo ni idea de cómo puedo obtener esta medicina, pero vamos a hacer una cosa, ayúdeme a orar, vamos a orar para que Dios me ayude a encontrarle esta medicina. Yo creo en Dios, esto es una organización cristiana y yo confío que Dios de alguna manera va a hacer un milagro y nos va a dejar a nosotros encontrarle esta medicina para estos 7 niños. Y se puso a orar con el director de este centro de cáncer, y cuando terminaron de orar se despidieron: ok, no se preocupe, me voy a poner a trabajar. Justo cuando este hombre cuelga el teléfono, inmediatamente le suena una llamada, lo coge y directamente preguntan por él: hola, ¿es usted Dave Phillips? Sí, ¿es usted de CHF, una organización que se dedica a ayudar niños con problemas? Sí, mire usted, nosotros somos una empresa farmacéutica y le queremos regalar 48.000 frascos de esta medicina. Cuando el farmacéutico, el dueño de la farmacéutica, le dijo el nombre, era exactamente la medicina que este hombre acababa de escribir en el papel para buscarla. 48.000 unidades de esta medicina, necesitaba 7, pero le entregaban 48.000 por valor de $8 millones. No solo eso, sino que le dijo a este hombre: no solo le queremos regalar estas medicinas, se la vamos a poner y vamos a pagar el transporte para ponerla en cualquier lugar del mundo en que usted nos indique que la pongamos. Así que no solo le mandaron a este hospital en Honduras las medicinas, sino que alcanzaron a 20 países llevando estas medicinas urgentemente para que muchos niños no murieran. En concreto, 48.000 niños dejaron de morir por causa de esta oración en el teléfono. Increíble, hermano, cómo la cruz es suficiente. Él no se sentía capaz de poder hacer algo así, pero una vez que usó el nombre de Jesús y se puso a hacer negocios, le dije que la oración no es para pedir por nuestras cosas, sino por
la voluntad de Dios y los planes de Dios en la tierra. Cuando él usó el poder notarial que Jesucristo le había escrito y comenzó a hacer negocios del reino, inmediatamente obtuvo respuesta del cielo. Inmediatamente. Obviamente hay un gozo en esto y la única cosa que nos queda a nosotros es reconocer la cruz es suficiente para mí. Así que, amigos, si nos has escuchado y nunca te has entregado al Señor, nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que tú te vuelvas a la cruz del Calvario y puedas reconocer que Cristo Jesús murió por tus pecados, igual que hizo muriendo por los míos. Y a través de ese acto de fe, de creer que Él pagó tu pecado y el mío, inmediatamente tus pecados son perdonados. Inmediatamente el acceso denegado al cielo, a poder tener acceso a Dios, ha quedado eliminado. Ahora tienes acceso libre a Dios. Usted a partir de ese momento puede comenzar a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que ha hecho posible esto, y pedirle al Padre, y todo lo que le pida al Padre en el nombre de su Hijo, usted lo recibirá. Pero primeramente reciba a Cristo Jesús en su corazón, primeramente entréguese al Señor, y yo quiero ayudarle y guiarle en una oración. Si usted quiere orar, yo le guío en una oración, hágalo con todo su corazón. Diga así: Señor Jesús, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Te pido perdón sinceramente por todos mis pecados y yo te pido que me perdones. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, llevando mis pecados y perdonándome al derramar su sangre y haberse puesto en mi lugar. Te doy las gracias por hacerme un hijo tuyo. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame por el resto de mis días. Gracias por escuchar mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, hermana, usted que sí es creyente, entienda el poder y entienda el valor de la cruz respecto a la oración. Así que espero que este mensaje le ayude a partir de ahora y cambie su concepto de la oración y comience a orar correctamente. Así que, hermano, quiero mandarles saludos a todos los que han estado siguiendo en directo. Ya saben, tienen mi teléfono, mi WhatsApp, mi Facebook, mi Messenger, mi todo, ¿sí? Usted póngase en contacto, cualquier cosa que usted necesite, llámeme, estamos para servirle. Amén. Nos vemos mañana jueves, 6 de la tarde, Escuela Infantil Bíblica. Conecte a sus hijos, amén, conecte a sus hijos para que puedan estar mirando esta escuela bíblica. Y nos vemos el domingo en la mañana a las 11, domingo a las 7:30. Que Dios los bendiga.